Bueno, Sebas, desde Burkina Faso. Oye, ¿te has dado cuenta, Sebas, que ya en Tertulias en Cuarentena vivimos con tu hora? Aquí pone, por si acaso estás en Níger, pone a las 16 horas Burkina Faso, 17 horas Níger. Por tanto, ahora son las 17:42 de Burkina Faso, 18:42 de Níger. Lo tenemos ya puesto siempre ahí, porque nosotros vivimos en la hora que viven nuestros miembros del Poliburo. Está muy bien, está muy bien. Acá voy tratando de recuperarme. Sí estoy un poco mejor que la última vez que hablamos, pero nos vamos recuperando un poco de manera lenta. Estaban, bueno, Te, interesantes te he los mandado, te he temas. mandado unas vacunas Pfizer por si te las quieres. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sé que son tus representantes, pero por ahora los vamos Cabrón. a dejar pasar. Cabrón, Pepe. Bueno, Este, ¿sabes qué ha traído Iñaki hoy? Un artículo de qué? No te lo vas a creer. Esto ha sido una provocación, estando tú. ¿En serio? Ay, Dios. A ver, Eso lo ya ha me está dicho dando él, miedo. yo no, ¿eh? Ha traído un artículo sobre los laboratorios que están rodeando Rusia y China, puestos por el occidente colectivo. Epa, epa, bueno, se pone interesante. Se pone interesante, luego lo veremos ese tema. Bueno, Vale, adelante. Bueno, ¿cómo está la eh, cosa por Burkina, querido? ¿Cómo lo tienes? bueno, acá supuestamente hasta hoy era como un día de tensión máxima por, lógicamente, este ultimátum que le había dado el gobierno de Níger a Francia, ¿no? Para que quite su embajador y sus 1.500 soldados. Ya se cumplió el plazo, no hicieron ninguna de las dos cosas. Eso aumenta la tensión, pero por otro lado es también una manera de responder a esta cuestión de les ponen un día de para una supuesta invasión militar y también el gobierno de Níger redobla la apuesta, ¿no? Me pareció interesante también esta postura de Argelia, que sin necesidad prefirió mostrar una postura propia. Desde mi perspectiva, por lo que decía Marifé y también ahora Iñaki, porque no todos se sienten representados por la voz de la Unión Africana. Me parece importante. Y entonces, ¿cómo fue este asunto de que Argelia salió a decir que no iba a prestar su espacio aéreo por si Francia quería mandar armamento? Salió en una radio, ¿sí? Y no fue un comunicado oficial del gobierno, pero claro, fue suficiente, pero una radio pública argelina, ¿sí? En una radio del gobierno de Argelia, y Francia salió a decir, pero nosotros en realidad no habíamos pedido nada, pero está bien, no importa. Y Argelia instaló el tema y sentó postura, ¿sí? Y mostró una postura que en algún sentido habla esta cosa de, bueno, como parte de la Unión Africana, Argelia es parte de ese grupo que pide el restablecimiento de la democracia en Níger, entre muchas comillas, ¿no? Pero al mismo tiempo rechaza absolutamente cualquier tipo de intervención militar y en términos militares lo que diga Argelia en esa parte del mundo, como dicen ustedes, va a misa, porque, o sea, Argelia solo tiene mucho mayor poder militar que Níger, Burkina Faso y Mali juntos. O sea, Argelia tiene uno de los ejércitos más poderosos de África y esta semana, con ese simple comunicado de decir, miren que nosotros no le vamos a permitir usar nuestro espacio aéreo, no es que nada más condenaríamos diplomáticamente una intervención, sino que nosotros estamos mostrando una postura política de que en caso de que las cosas se den de esa manera, nosotros estamos del otro lado. Y me parece que esto ha subido un poco las tensiones de alguna manera, ha envalentonado, me parece a mí, al general Chamí y la Junta de Níger, que más allá de que Francia no haya accedido, ni siquiera la diplomacia, porque Francia ya no, o sea, no le queda nada, porque cuando expulsan a un embajador, o sea, no es una opción que te estén dando, o sea, lo tenés que retirar. Pareciera que Francia está buscando algún tipo de conflicto mayor, porque recordemos que, o sea, acá mismo en Ouagadougou, hace un año y medio, pasó lo mismo, pidieron el retiro del embajador francés, no lo hicieron, bueno, un ataque a la embajada francesa que lo tuvieron que retirar, ¿sí? En Níger también ya hubo ataques a la embajada francesa, pero si las cosas
digamos, a nivel popular siguen escalando y le pasa algo a ese gobernador, a ese embajador, bueno, van a querer echarle la culpa a Níger después y tal vez tener algún tipo de excusa para ejecutar, no sé, algún tipo de plan militar o la cosa que sea que ellos están pensando. Pero evidentemente, más allá de todo esto, el sentir, te digo, de la gente que he hablado hasta ahora, por el trabajo periodístico que vengo haciendo, lo que me dicen acá es no se van a animar, no se van a animar. Me dice, van a hablar, van a hablar, van a hablar, pero no se van a animar. Primero porque de este lado estamos muy unidos, me dicen, estamos muy, muy, muy unidos, o sea, nos da lo mismo que se metan en Níger, a que se metan en Burkina, que se metan en Mali, nos da lo mismo, todo es nuestro país en este momento. Y por sobre todas las cosas, el no acompañamiento de la población nigeriana, ¿sí? Cada vez queda más claro de que no es solamente el Congreso de Nigeria quien se pronunció en contra de cualquier tipo de invasión militar sobre Níger, sino que es el pueblo de Nigeria. Esto sumado a, como habrán visto esta semana, el reclutamiento popular tremendo que hubo en el estadio de Niamey, que evidentemente, digamos, hay más voluntarios que armas, ¿sí? Nos recuerdan como el inicio de la defensa de la Revolución Islámica en el 79, que atacaba a Saddam Hussein y no les alcanzaban las armas para la cantidad de voluntarios que tenían para ir a defender la frontera. Estamos en esa situación. Y por otro lado, también reconocer, porque siempre como que le seguimos dando un contexto de legitimidad a esta cosa de la CEDEAO, y la CEDEAO es, en términos latinoamericanos, lo que acá es la OEA. O sea, sí, es un organismo, la CEDEAO, de esa parte del Sahel, como la OEA es para toda América Latina, pero que se coordina desde Estados Unidos, que dio un golpe de Estado en Bolivia en el 2019. Entonces, es importante seguir teniendo en cuenta eso de que hay organismos regionales pensados desde Occidente para que ejerzan como control. Y eso es la CDA o ECOWAS, como se le dice en inglés, ¿no? Entonces, daría la sensación de que hay una madurez política en el continente africano que no podría dejar pasar ese tipo de cosas y que más allá de que la Unión Africana, que esto sí llamó la atención, o sea, suspendió, vamos a decir, a Níger de manera temporal, así como yo recuerdo en el inicio de los ataques y de la invasión contra Siria, la Liga Árabe suspendió a Siria. O sea, sus hermanos árabes dejaron solo a Siria. Y ahora, 10 años después, que se dieron cuenta de que no podían, porque la convicción del pueblo sirio era que querían un gobierno propio, que en ese caso, y sigue siendo el de Bashar al-Assad, hacía que ellos, bueno, luchen contra estos grupos terroristas financiados por Occidente, cualquiera que sea el nombre, porque da lo mismo, o sea, el ISIS, el Daesh, el Frente al-Nusra, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, el que quieran, esto es lo mismo. Son gente con turbante financiada desde Occidente. O sea, es así de simple. Y esa es el otra arma peligrosa que sí tienen acá, porque en el interior siguen siendo realmente muy difícil la vida porque son muy vulnerables. Los pueblitos, las aldeas, las escuelas, sobre todo. Entonces hay muchos papás, suponete en el interior de Níger y en el interior de Burkina, que saben que los hijos son más vulnerables en la escuela, porque muchos de los ataques de esos grupos terroristas son en las escuelas para esto, para generar terror. Entonces, los dejan en las casas durante años y los chicos van creciendo sin posibilidad de alfabetizarse. Y eso sigue siendo parte de la realidad local, ¿no? ¿Sabes que había un acercamiento? No, que querían normalizar las relaciones Libia sionistas y hay manifestaciones en contra de ello y obviamente porque el pueblo libio, a pesar de todo el desastre y todo lo que están haciendo con Libia, bueno, quedan un poco de memoria y la normalización con los sionistas es ya como el último aplastamiento de lo poco que quedará de
de Libia. Desde ahí se puede estar intentando que Libia, por eso estaba enseñando el mapa, ¿no? Que hasta qué punto Libia puede ser, en ese sentido, el espacio donde se muevan los terroristas que ya están ahí instalados para atacar a todos los lados y con un Egipto que de repente se une a los BRICS para llevarle daño desde a Egipto, para amenazar a Argelia, para atacar a Níger. O sea, Libia, sabes que es el centro neurálgico ahora del terrorismo de la NATO. Estos movimientos sionistas no pueden significar que, visto que no pueden entrar como ellos querrían y por ese espacio aéreo pueden trabajar desde Libia todo. Sí, sí, es muy interesante eso que decís, porque hay como varias capas de esto, ¿no? Por un lado, en esta colonización de las organizaciones, como decimos, hay que acordarnos también que en el último año Israel estuvo desesperada para que lo unan al menos como observador a la Unión Africana. O sea, créase o no, y hacían lobby, sobre todo con Marruecos y con los países donde ellos ya tienen convenios incluso militares, hay que reconocerlo, para que los unieran como observadores. Lógicamente siempre la respuesta fue negativa y la parte más vergonzosa es que en la última cumbre mandaron a 2 diplomáticos israelíes a sentarse en el encuentro hasta que tuvo que venir un organizador de decir, señores, ustedes, no, nosotros somos observadores israelíes, ustedes no están invitados, tienen que salir de acá. No, lo que pasa, o sea, está filmado cómo tienen que expulsar, eran un hombre y una mujer, a esos 2 tipos de la reunión. Ahí se ve, ¿no? La ambición que hay de conquista en esas capas, ¿no? De las instituciones que ya están establecidas para manejarlas después desde otras latitudes. Seguramente al señor que les pidió que se retiren, después le hicieron algún juicio por antisemitismo, como nos tiene acostumbrados el sionismo, pero eso es parte de la realidad, ¿no? Y Libia sí, lamentablemente, después de lo que fue el asesinato y la caída de Gaddafi, se vuelven esto, se vuelven en espacios con gente sin trabajo, que es muy fácil reclutarla prácticamente para cualquier cosa, y que, bueno, a partir de ahí se pueden desestabilizar lógicamente otros países, porque si Libia, como sea, es un país que ha vuelto a fracasar en un sentido de proyecto nacional y vuelve a ser parte del proyecto extractivista occidental, tal vez ellos van a preferir que por lo menos, no sé, las principales ciudades estén a salvo para asegurarse el resguardo de lo que sigan sacando de ahí, ¿no? Bueno, mira, una cuestión. Has hablado de Argelia, ¿eh? Como uno de los principales, los ejércitos más poderosos de África. Posiblemente el ejército que cuantitativamente en cantidad pudiera hacerle alguna sombra a Argelia sería el de Egipto, porque Egipto tiene un poco más del doble de población de Argelia, ¿no? Pero tiene unas dificultades y unas deficiencias tremendas para los ejércitos modernos. Egipto en estos momentos, que una de las deficiencias que tiene es el nivel inferior de cultura que tiene el pueblo argelino con respecto, muy superior en cultura con respecto al egipcio, ¿no? Y eso es muy importante en las guerras actuales, ¿no? El ejército argelino en estos momentos tiene 2 alianzas estratégicas militares. Una es con Rusia y otra es con Cuba, ¿no? Bien, Argelia tiene un ejército que ha vencido en una guerra, y esto es muy importante para lo que tú has comentado, ha vencido en una guerra en las extensiones tremendas del sur de Argelia, incluso de Tamanrasset para abajo, de Asekren para abajo, etcétera, ha vencido en una guerra contra el terrorismo islámico. La primera muestra de terrorismo islámico salvaje fue contra Argelia, ¿no? Y le venció. Le venció de muchas formas, pero una de ellas protegiendo los pueblos del desierto, protegiéndolos para que no fueran los terroristas y no hicieran, ¿no? Y Argelia tiene esa capacidad. Y cuando Argelia se ha movido con esa diplomacia al estilo seco, que es una diplomacia muy cubana, muy soviética, de dar comunicados concisos, pero con mucho contenido, etcétera, yo creo que si Argelia decide, que ya lo tiene decidido, garantizar
que los pueblos del Sahel avancen hacia una dinámica de integración, etcétera, etcétera, es que lo veo lógico que prepare a esos pueblos en una guerra muy efectiva contra el terrorismo islámico. Y Argelia sabe cómo lo hace, sabe cómo debe hacerse. Porque, entre otras cosas, tiene las lecciones cubanas en Angola, en Mozambique, en Namibia, etcétera, donde los cubanos aprendieron mucho de eso. Y quien venció al ejército de Sudáfrica fue el ejército cubano. Y en Namibia el ejército cubano aprendió muchísimo, y en Angola también, a cómo proteger aldeas que eran sitios de ataque de un ejército, como era el sudafricano entonces, preparado por la OTAN para hacer razias de exterminio, o como era el ejército portugués, para hacer razias de aniquilación y exterminio, que luego fueron las que hicieron los franceses y las que hicieron los norteamericanos en Vietnam, etcétera. Hay una lógica en todo eso, ¿no? Y si Argelia decide, que no me extrañaría nada que lo hubiera decidido, intervenir en ese sentido, va a garantizar mucho, lo mismo que luego los pueblos argelinos del sur del Tamarrasé, de toda esa zona, que unas extensiones infinitas, sobrevivan, ¿no? Yo creo que aquí va a haber uno de los problemas para el imperialismo, uno de los problemas más agudos, porque ni el ejército francés ni el norteamericano están capacitados para una guerra en ese sentido, no están preparados. Porque la moral de combate del ejército argelino es tremenda. Si tuviera que enfrentarse ahora el ejército argelino con el ejército egipcio, digo en el caso hipotético, la capacidad de victoria, de decisión de lucha del ejército, de la dureza del argelino, aprendida desde 1830 contra Francia, de esa dureza tremenda, de saber lo que se juega, es que no tendría ni punto de comparación. Y la efectividad, porque mira, tiene ahí el Sáhara, tiene a Marruecos, tiene a Israel que está intentando cercar por el norte, por el sur. Argelia es consciente de todo eso. Y si encima le cogen por el sur y le cierran la frontera por el sur, y luego esa frontera se cierra porque le vencen a Rusia, Argelia va a ser un punto a caer inmediatamente y por tanto tiene que garantizar la conexión del sur, y esa conexión del sur se lo da Mali, se lo da Níger y se lo da el movimiento popular en Nigeria, y Argelia ahí tiene muchísimo que enseñar. Yo en ese sentido no es que sea optimista, sino que comprendo la fuerza y por tanto cuando Argelia ha decidido decir, oye, cuidado, el resto se haya sentido, cuidado, aquí no estamos hablando con un enemigo cualquiera. Israel es un enemigo cualquiera. El ejército israelí está cayendo ya en la drogodependencia, o sea, está cayendo, no se desintegra, ¿no? Porque tiene unidades especiales, pero la coherencia interna que le tiene el ejército argelino es lo que ha evitado. Lo que ha evitado hasta ahora un ataque por parte de Marruecos, que tiene el ejército totalmente podrido, corrupto, etcétera, ¿no? Ojalá que no se tenga que llegar a esta circunstancia, ¿no? Pero si una vez que se llega, yo doy muchas garantías de victoria a la intervención del ejército argelino, que encima va a ser una intervención poco vista, entrando pueblo a pueblo, zona a zona, exterminando, en el sentido literal, como exterminaron a los hermanos musulmanes sin piedad, pum, 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 pum. Yo sospecho que sería así. Sí, y aparte, Iñaki, hay que acordarse, bueno, vos lo mencionás, ¿no? Dentro de esos acuerdos con Rusia, bueno, tienen armamento de última generación. Tienen Argelia tiene en este momento los sistemas de defensa antiaérea S-300, tiene aviones Sukhoi, tiene los dos modelos de MiG, y bueno, tiene una estructura militar por esa especie de carrera armamentística que han estado haciendo también con Marruecos, de alguna manera, por el apoyo incondicional de Argelia con el pueblo de la República Árabe Democrática Saharaui, que en algún momento, bueno, parecía que esas tensiones podían llegar a pasar a más, y que, bueno, Marruecos, como sea, ni siquiera ha podido con el Frente Polisario, ¿no? Después de tantos años. Y tiene una unidad interna de Argelia que, mira, hace un año el imperialismo intentó provocar movilizaciones en Argelia contra el gobierno argelino, con el apoyo de toda la troscada y el apoyo de toda la izquierda europea, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo? Pues el gobierno argelino, o sea, las orientó de tal forma que en poquísimo tiempo las paralizó, las integró y las resolvió.
y tiene una unidad interna que desde luego o sea, le van a permitir mantener una situación y una guerra, bueno, lo que tú estás comentando. Y El año el pasado, ¿se acuerdan? triángulo Argelia, Mali, Níger, Burkina Claro. Faso. Quiero decir, esto Sí, no es sí, sí, baladí. sí. Wagner y Mali es Rusia, Argelia, Níger, Burkina. Todo esto es muy potente, ¿eh? Muy, muy potente. Hay un proyecto, ahora que lo mostrás, de un gasoducto Sí. desde Nigeria hasta Libia, que lógicamente pasaría por Níger, que no se está mencionando mucho por ahora. Es un proyecto, pero está ahí desde hace algún tiempo. Eh, es importante recordar que el año pasado, que se cumplieron los 60 años de independencia de Argelia, bueno, el desfile militar, no te digo que era el del 9 de mayo del Kremlin, pero casi, o sea, era Sí. imponente la cantidad de armamento desplegado, la disciplina de las tropas que se veía en Argelia, bueno, todo lo que ellos han aprendido, ¿no? Como decía Señaki, con esa guerra de liberación, que los ha llevado, yo no conozco otro país realmente, a que tengan, Argelia destina el 6% de su PBI a la defensa. En Europa yo creo que están todos casi llegando al 2%, ¿no? Sí, Que pero es lo que le pedía Trump, acuérdense, a los Sí. países de la OTAN, que decía, bueno, si ustedes no meten el 2% en defensa, nosotros dejamos de financiarlos. Miren en lo que terminó ahora. Bueno, Argelia utiliza el 6%, o sea, 3 veces más de lo que utilizan el resto de los países en el PBI en defensa, ¿no? Entonces, yo creo que si no es el ejército más poderoso del continente africano, debe estar ahí nomás. Pero además es una inversión diferente a la capitalista, ¿eh? Es una inversión diferente porque se da educación, se da formación, se Claro. integra el ejército, se integra diariamente en la vida argelina. No es como en la capitalista, que en la europea, ¿no? Que tú vas al ejército, eres profesional, te importa todo un pepino. Allí no. Allí es una inversión social. Es una inversión en las mejores tecnologías, es una inversión en el manejo informático, es una inversión en el manejo químico, en el manejo de las maquinarias que tengan que aguantar. Por ejemplo, es una inversión en el manejo de los pozos petrolíferos, de los pozos de gas y los pozos de agua. Y tienen una tecnología impresionante porque saben que si hay una guerra, eso es lo primero que les van a joder, que les van a bombardear. O que si van los terroristas, es lo primero que van a bombardear. Y cualquier soldado, cuando deja la mili, sabe cómo volver y sabe cómo arreglar una fuente de agua. Porque allí una fuente de agua es la vida. En 300 kilómetros igual no tienes literalmente nada. Eso es la vida. O sea, es una concepción total, es una concepción cubana, vietnamita, soviética, china, etcétera, etcétera, de lo que es un ejército. Claro, Ujú. la izquierda europea, no, bueno, izquierda así, ¿no? Ahí le da pánico entre las reflexiones. Se queda con la cabra de la legión. La Francisco Moreno dice, esos cobardes imperialistas no van a entrar, no tienen con qué, ya están vencidos, pero no quieren aceptarlo. Francia no tiene ejército pujante y los nigerianos no quieren ser la próxima Ucrania. Por cierto, por aquí Camilo Fusik dice que hay pena porque María Fe tarda en volver y hay aplausos porque Iñaki vuelve pronto. ¿Eh? Ahí te lo han puesto bonito. Y aquí también hay aplausos porque que Sebastián Salgado nos mantenga conectados a Burkina. Por cierto, lo que habéis dicho los dos, es muy importante también entender que la guerra económica no va por un lado y la guerra política por otro. La guerra, no, está todo conectado. Y lo que estamos viendo de los BRICS, el Plus y esto que hemos hablado hoy, esto cambia absolutamente las posibilidades de lo que hacer y con quién hacerlo en el ámbito geográfico. Ahora, no se coge y dice Estados Unidos, a ver, tú, la callo, muévete así, porque ellos en la cabeza están pensando en cuál ser el futuro de sus relaciones en el continente y en todo el mundo global multipolar que se viene, ¿no? O sea, eso está en la cabeza de todos ellos. Y de hecho, yo creo que la sensación de capacidad de descolonización que tiene África en este momento tiene todo que ver con ese camino andado de la ruta y del cinturón del Belt and Road Initiative de China, del trabajo económico de China y de Rusia en África, de todo el contexto que han ido dando y de la guerra de Ucrania que ha llevado a esto, a decir, nos enfrentamos, ya hay dos países
que tienen la capacidad de enfrentarse al imperio y decir hasta aquí habéis llegado, y de repente esa unidad yo creo que les da el contexto a los africanos de que sí que pueden cambiar sus circunstancias, ¿no? No sé si eso se ve así desde allí, Sebas, a la gente, lo que cotejas, lo que... Sí, yo creo que es de alguna manera un momento histórico que no están dispuestos a dejar pasar, ¿no? Se han dado una serie de factores que ellos estuvieron esperando durante mucho tiempo. eh, Se han conjuntado de una manera muy especial a nivel geopolítico. Eh, África no está separada, lógicamente, de lo que ocurre en el resto del mundo. Y yo veo aquí, por ejemplo, una sociedad muy politizada. O sea, se habla de política de diferentes maneras. Todos los temas están sobre la mesa. Tienen un conocimiento amplio no solamente de su continente, sino de lo que está pasando en diferentes latitudes. Y lógicamente, cuando vemos eh, todos esos años que les tocó vivir desde el asesinato, aquí por ejemplo en Burkina, ¿no? Desde el asesinato de Sankara hasta el estallido social del 2014, cuando empiezan de vuelta a aparecer los gobiernos populares, eh, ellos vivieron sin un horizonte real. No tenían esperanzas de por dónde. La propia figura del presidente Ibrahim Traoré es la de un muchacho de un pueblo muy pobre que le tocó ser niño durante los años de la dictadura de Blaise Compaoré, y que en él representa la situación de millones de jóvenes de esta parte del mundo, ¿no? Por eso, más allá de que lógicamente una persona tan joven seguramente puede carecer de algún tipo de experiencia para este nivel de conflictos, ellos confían en la intuición de la sensibilidad humana, ¿no? Que en definitiva es lo que traen con ellos mismos, y eso lleva consigo un sentimiento esperanzador regional conjunto. O sea, tienen muy en claro o salimos juntos, como por lo menos un grupo importante de países, o nos volvemos a hundir, pero asumimos el riesgo. Hay una frase tremenda de Sankara. Bueno, ustedes saben que ahora estoy trabajando mucho con ese tema, y entonces uno de a poco va conociendo más su pensamiento, y hay una frase tremenda pero contundente que ahora la están reflotando mucho. Me puedo olvidar alguna palabra específicamente, pero el sentido es este. Sankara decía, ante una situación de opresión o esclavitud, si el proceso de liberación que la persona que padece esa situación no está a la altura del sistema opresivo impuesto, esa persona merece seguir siendo un esclavo. Esa persona merece seguir siendo un esclavo. Entonces, lo vas a pasar muy mal de vuelta a Argentina, con todas esas enseñanzas. bueno, es así. O sea, uno no puede andar pintando revoluciones de colores por Sí. todos lados cuando lo que tenés es un sistema opresivo tremendo. Y si querés disfrazarte de revolucionario, pero sos otra cosa, bueno, tenés que saber que vas a seguir siendo lo mismo. Entonces, aquí tienen en claro eso. Si te pones a pensar, no tienen mucho para perder. Ya han sido demasiados años. Es un país, lógicamente, con muchísimas dificultades. La mitad de la población no tiene acceso a la luz, y aquí en las calles no se ven las dificultades de la población a flor de piel. Y creo que eso, en definitiva, termina siendo una fortaleza en el rencor de toda la pudredumbre que ha dejado Francia en esta parte del mundo de la cual ni siquiera se quiere hacer cargo, ¿no? Y bueno, en ese espanto, ¿sí? De lo que ha sido el proceso colonial francés, que empezó desde 1830, se encuentran estos países, y también se encuentra Argelia, ¿no? Como dicen, como ese movimiento de Estados Unidos que dicen Me Too, a mí también. Bueno, el juntarse en ese espanto termina generando solidaridad, y me parece que teniendo en cuenta que en este momento cuentan con aliados internacionales
en lo económico, sobre todo, como puede llegar a ser la República Popular China, y en términos militares, con la Federación Rusa, porque Rusia sí tiene una cantidad de acuerdos importantes con varios países del continente africano, están diciendo es ahora, es ahora. Y si lo ponemos en esos términos, si vemos en qué momento fue pasando cada cosa, es como que no perdieron un minuto. Era este el momento, y la cumbre de Johannesburgo fue en la vidriera o el escaparate que nos lo mostró al resto del mundo que no terminábamos de dimensionarlo todavía. Y la verdad que, bueno, ese discurso de Traoré terminó de cerrar ese tipo de cosas que uno puede ver aquí a flor de piel. La cumbre de San Petersburgo, cuando se hicieron con África-Rusia, ¿no? Y Claro, luego dije de otro lado. dijiste Johannesburgo. Ah, perdón, no, que estaba pensando sobre- la cumbre de San Petersburgo de Sudáfrica, Sí, de la Unión Africana y la Federación Rusa. Fíjate que el otro día nos hablabas para esto de la cafetería que fue el Capuchino y el hotel que fue Espléndido. víctimas, sí, espléndido, del atentado. Hablabas justo desde la avenida Kwame Nkrumah. Kwame sí, Nkrumah, sí, gran líder, sí. realmente revolucionario de Ghana. Y yo no sé, ahí, claro, tiene que estar una sociedad politizada con líderes que se siguen nombrando en esas grandes avenidas principales. Y yo no sé si Gaddafi todavía tiene la imagen ahí de una Libia que acogía migrantes del Sahel, que quería una Unión Africana, que quería una moneda común. Está la avenida Gaddafi, acá. La avenida Gaddafi sí está. Ajá, muy bien, muy bien. Mira, Tengo entendido que hay una calle Che Guevara, pero no la pude encontrar todavía. dos cuestiones sobre lo que has comentado. Cuando has dicho lo de la reunión en San Petersburgo o Leningrado, ¿no? Hace un momentito, cuando estabas tú aquí, para hace un momentito estábamos comentando, y en este programa lo hemos dicho muchas veces, refiriéndonos a cómo todas las condiciones preparaban desde comienzos de 2007, 2011, 2000, tal, esta circunstancia, y cómo todo lo que se llama en estos momentos el BRIC, el Club de Shanghái, la Alianza Rusia-China, etcétera, están impulsando, están dando esperanza a los pueblos, y cómo hay, a pesar de todas las contradicciones que tiene toda esa historia, todos los problemas internos, etcétera, es un hecho positivo que está impulsando, como lo fue, y hemos comentado, como lo fue en su caso la revolución bolchevique, etcétera. Eso es así. O sea, hay una esperanza en amplísima, en el sur global, digamos así, ¿no? Hay una esperanza de todo lo que se está viendo, porque dicen, bueno, por fin, desde Bandung, desde no sé qué, no sé cuántos, vuelve a haber, como decimos en euskera aquí, tenemos en las traineras, en las estropadas, tenemos la ola de popa, ¿no? De atrás, la embarcación está impulsada por el viento, ¿no? El proverbio árabe que dice que la embarcación lo lleva el viento y el timón, ¿no? Que es así de claro, ¿no? El viento ahora, por ahora, se guía, lo que guía hacia eso, ¿no? Lo que necesitamos es que el timón vaya, ¿eh? Eso es así de claro, y eso lo hemos comentado. Pero otra cosa es también, y quería decirlo unido a esto, la ceguera de algunas izquierdas radicales europeas. Mira, tú has hablado de Sankara. Quienes hemos leído a Sankara, lo poco que se publicaba desde hace unos años aquí, sabíamos su inmenso valor. Incluso tiene cosas aplicables a la lucha de clases en Europa, un montón de cosas aplicables a la lucha de clases en Europa, ¿no? Te voy a dar, no voy a citar los colectivos que estuvieron ni las personas, esto, ¿no? Hubo un debate aproximadamente hace año y medio entre fuerzas revolucionarias en el Estado español, en el cual en uno de los artículos, en uno de los documentos que se querían firmar, en uno de los documentos que se querían firmar, se hacía referencia a Sankara. Uno de los sectores se negó a firmar ese documento porque no sabían nada de quién era Sankara. El otro sector tuvo que explicar quién era Sankara y todo eso. Aun y todo así, ese documento que hubiera podido ser muy importante para el debate en las izquierdas en el Estado español desde un punto de vista antiimperialista e internacionalista, por esa situación, por esa ignorancia, no salió para adelante, ¿no? Ahora, el sector que no quiso firmar el documento aquel porque salía Sankara, ha estallado en trozos. Ha estallado literalmente en trozos. Y es porque no ve la realidad mundial de la lucha, no ve la realidad del antiimperialismo, no ve que hay procesos antiimperialistas que se dan en el Sahel que tienen repercusión en el Estado español, que tiene valía para el Estado español, y que ha habido tanta ceguera dogmática eurocéntrica, que ha habido desprecio
desprecio a Kuruma Sankara, a un montón, un desprecio absoluto, absoluto, ¿no? Y que cuando se enfrentan, te estoy hablando de hace año y medio, ¿eh? Cuando se enfrentan a un documento en el que se cita a Sankara como un elemento impulsor de la lucha internacionalista e antiimperialista en el Estado español, se niegan a firmarlo. Ese grupo ha estallado en trozos. Es que la dialéctica de factores dentro del mundo antiimperialista es tal que en estos momentos, si desconoces la historia de la rebelión antiimperialista occidental en África, por ponerte un caso, desconoces toda la complejidad de la lucha de liberación que hay en estos momentos, ¿no? Ese ejemplo yo creo que es tremendamente ilustrativo. Sí, está muy bueno, Iñaki. Sí, Ocho. Avanti, yo estaba echando un vistazo como realmente el tiempo se nos iba medio agotando, pero me está encantando. No sé si tenéis, cómo estáis de tiempo ambos. Son y cuarto, hasta y media, podéis aguantar. Yo ya Tú ya un estás medio poco asfixiado. jodido. Otra vez me quedo sin mi dosis diaria, la recompongo. Bueno, tienes el artículo que lo dejamos para mañana también, Sí, ¿no? mira, ese artículo, si quieres, lo presentas hoy para que la gente lo voy a mandar a más sitios, pero ha salido en el Sudamericano, ha salido en Liberación. Tal vez no le podríamos picar un poquito, meterle el ojito un poquito al compañero Sebastián, pero bueno. Venga, va, pues venga. Que, Te dejo que le metas el eso, que picotazo. veamos solamente el artículo y mañana Venga. lo comentar. Herederos del Tercer Reich, Ucrania, Estados Unidos y los biolaboratorios. Apá, Eso vamos a poner apá. mañana. Salen Va dos saltando de sitios. a poquito la liebre. No, te estamos pillando por detrás. Luego lo lees. Ah, ¿me están atacando? ¿Me están No, atacando? tampoco, No, que va, que que va, que va, va, que no, va, que que va. va. No, bueno. No, o sea, Miren que atacar a un argentino es peligroso, ¿eh? Está no, bien. estamos reconociendo la parte principal que siempre hemos reconocido, solo que cuando un artículo es serio y no dice tontas. Y en este no dice ni una sola tonta, pero dice las cosas serias y las que son verdad. Y lo del Hunter Biden, y lo de los laboratorios, y lo de la manipulación, y de ese tercer right que son capaces de todo y de cualquier cosa y más allá. Pero de ahí afirmaciones extras no hacen falta. Pero el artículo es buenísimo. Te lo voy a pasar, Bueno, Sebas, lo voy a leer con gusto. por si acaso mañana también quieres entrar a comentar, aunque sea un ratito, aquí estaremos y a darnos caña con lo que tú quieras. No habrá mayor problema. Por aquí dicen algo también muy interesante, Sebas. A Dicen que ver. Rusia apoya a los insurgentes de Burkina Faso, a los Traoré, y que si no conocemos la batalla de Jovaisk en el Donbass de 2014, en la batalla de Jovaisk del 2014 fue una operación encubierta dirigida por Gerasimov. No, yo no la Los rusos, conozco. no, yo tampoco, pero dice Ah, los rusos y dice Camilo Fuchs. Es que los rusos no lo van a decir todo. Pero lo que sí teníamos claro, que lo hemos dicho otras veces aquí, sobre todo aquellos, ¿te acuerdas que te acusaban de allí va Salgado a qué? Estos que eran del Donbass, de no sé dónde, del norte, bueno, que por aquella vez que dijiste tú que había sido un intento de magnicidio y lo negaban. Bueno, pues siempre han estado en contra de Rusia estos, pero a favor del Donbass. No sé ahora lo que pasará con ellos cuando Donbass es Rusia, bueno, te pero paso un dato Rusia. interesante de este tema. 9 y 10 de septiembre hay elecciones municipales en la Federación Rusa que por lo tanto van a incluir por primera vez a Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporizhia Sí, 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 en sí. elecciones, ya no de referéndum, porque eso ya pasó, ya está, ya es Rusia, pero van a votar por las autoridades locales por primera vez bajo la égida del sistema electoral de la Federación Rusa. No es un tema menor ese, ¿eh? Y pues yo aquí siempre les he afirmado a todos ellos que si alguien se creía que Donbass hubiera resistido todos estos años si no estuviera detrás ayudando en todos los niveles, Rusia hubiera sido aplastado en la primera semana, pero no dejó Rusia que eso ocurriera. Y aquí siempre decían, no, es que Rusia llegó tarde a ayudar, llegó tarde a colaborar, a los del Donbass les quitaron todo. Los ingresos, los dineros, las comunicaciones, les bombardearon todo, pero ¿por qué resistían? Por el valor de la milicia, evidentemente, por la voluntad del pueblo del Donbass, de los pueblos del Donbass, y porque tenían absolutamente el apoyo
incondicional de Rusia para todo aquello, que se traducía en operaciones encubiertas, en apoyo de todo Sí, tipo para sí, la sí, guerra, está en demostrado, sí, apoyo sí. logístico y también en conversaciones de paz, evidentemente, y en amenazas a Europa. Cuidado que por aquí no pasáis de cualquier manera, Y ¿eh? luego en otra cosa, que los rusos utilizaron allí la maniobra que utilizaron, aunque sea alejarnos mucho, 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 que utilizaron los romanos contra Cartago, ¿eh? Los rusos decidieron, hay que parar el imperialismo en Siria porque es el lugar geoestratégico. Todavía en Ucrania no llega a ser el lugar geoestratégico. Y los romanos entraron directamente a vencer a Cartago en la península ibérica, que era el sitio que sostenía al imperio cartaginés, y la atacaban por la retaguardia. Lo que hicieron los rusos para atacar al imperialismo, atacaron el objetivo del imperio, que era destruir Siria. No lo lograron. Una vez asegurada Siria, entraron en Ucrania. Fue la misma maniobra que hizo Pompeyo y el Senado romano con eso. Bueno, yo me tengo que dejar, pero yo creo que podemos ponerle una checolana a Sebastián. A ver, Chema, yo le voy a pedir que, si puede, nos traiga fotografías de donde salga la calle de Che Guevara, la calle de Gaddafi y todo esto. Aquí Dale, pone, dale. aquí pone Spacepock, dice Sebas, el Boulevard Che Guevara está a 500 metros desde el Hospital Micort en el centro hasta la escuela de policía. Pues nada, a fotocopiar, Ah, a bueno, fotografiar y a voy a traernos ir. eso. Bueno, También la de Gaddafi y todas las que veas. Y yo, como hemos dale. hablado del Donbass y Sebas, Bueno, aparte de que esté les cuento centrado, que está. hoy estuve desayunando con el hermano menor de Sankara Anda, Ahora viene y el capítulo de sí, sí, envidias. sí. Y en la misma mesa, ustedes saben que cuando mataron a Sankara lo mataron con 12 acompañantes de él, entre sí. su guardia y Sí, ministros que estaban con él, pero hubo un sobreviviente ese día de los ametrallamientos. Se llama justamente, igual que el presidente actual, Traoré, de apellido, y el nombre es Alun. Bueno, estuvimos compartiendo un café los tres esta mañana, cosa que después espero se convierta en parte del material del documental que estamos preparando. Qué ya te he dicho, Chema, que maravilla. este es el capítulo de envidias. Envidia, envidia cochina, envidia Sí, mala, envidia envidias y mala, ¿eh? venganzas. Sí. Bueno, a Muy, mí yo quiero ver las fotos, si no, no me lo creo. Venga, Dale. de todos modos, Iñaki, que sepas que voy a despedir la parte esta, que antes de empezar lo que es la lectura del chat, la voy a despedir con que sepa todo el mundo que hay una serie, una miniserie de 6 capítulos del Donbass que ha hecho Sebas también, y entonces sí, me sí, voy a sí. despedir con 4 minutitos de música de la serie para que la gente vaya a dataurgente.com y la vea, por supuesto, porque Sebas evidentemente forma parte de la dirección de este canal, del polígono de este canal, pero también tiene un canal que ha alimentado desde siempre, que es dataurgente.com, y no podemos dejar de verlo y manifestarlo. También sale mucho con otro camarada nuestro, que también sale en la página web nuestra, que es Dani De Vita. También sale en los programas de Dani De Vita ahí informando puntualmente. Pero bueno, aquí intentamos aprovecharnos de que forma parte de la dirección del canal para que cada semana se acerque desde Burkina o donde esté, aparte de cuidarlo y mimarlo mucho, que por cierto, te das cuenta que tú ahí en Burkina Faso tienes una gripe, pero aquí en el Politburó tenemos varios heridos ya de guerra, ¿lo has Sí, visto? Ah, de sí. Zaporilla, sí. ¿No lo has visto? Entra en la liga y mira las fotos. Aquí ahí están los lesionados. Hermelinde, está Juanlu, todos ellos en el hospital. Tenemos un embarazado y 2 bajas. Bueno, las fotos, Sebas, las fotos, no se te olvide. Dale. Pruebas, las pruebas. Pruebas, pruebas. Vale, sed malísimos, ¿eh? Luego veo el término del programa. Hasta Gracias, Dale, un mañana. abrazo. Chao, Iñaki. Iñaki. Adiós. Gracias. Bueno, Sebas, pues nada, te dejo a ti terminar el espacio de hoy antes de la lectura del chat para no entretenerte demasiado. Eh, sí, lo de Gaddafi, has dicho que hay una avenida y tal. Oye, no te voy a preguntar porque eso seguramente forma parte de esas cosas interesantes que vamos a esperar con ansiedad del documental, pero espero que tengas incluso ocasión, aunque eso va a ser más difícil, de entrevistarte con ese asesor del gobierno también de Sankara. Eso es más difícil porque son miembros del gobierno y tendrán una situación de seguridad ahora más que nunca.
pero bueno, ya estar con la familia de Sankara puede ser algo. Pero ¿con cuál asesor te referís? Hay un asesor del gobierno de Traoré que fue parte del gobierno, de asesoramiento del gobierno de Sankara, de Tomás Sankara, y que fue a la reunión de Rusia con los países africanos en San Petersburgo. Ah, ok. Bueno, ahí estamos Pregunta. dándole la lucha por todos lados y esta gripe también hace que no le pueda dedicar tantas horas porque como que me canso mucho. Ajá. Entonces vamos a Que un te ritmo un cansas poco mucho, más lento. es COVID, Sebas, lo siento, pero es COVID. Hay aquí también otra oleada, pero no pasa nada porque tú El eres COVID un. está perfecto porque no mata. No hagáis caso a este hombre, ¿eh? No hagáis caso a este hombre. Ahí es puro negacionista, pero bueno. No, oye, una cosa, me dice por aquí una compañera que era Norma, que te tenías que tomar no sé qué cosa, para que no bebieras cosas frías y, a ver, aquí estaba, algo así que no bebieras cosas frías y que buscaras, bueno, algún té con hierbas por ahí que preguntaras, pero que Sí. tenías que tomar algo para esa garganta, porque lo que sí que Jengibre, un poco de jengibre. Tomo jugo de jengibre a la mañana. Ah, vale, 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 vale. Bueno, pues algo es algo. Oye, tennos, por favor, siempre al corriente, al contacto, tennos bien presentes. Queremos saber que estás bien constantemente. Y lo dicho, ya estabas jodido con la deriva del gobierno, aunque tenemos esperanza de que Argentina, entrando en los BRICS, vaya a otro impulso, pero todavía no está ni siquiera confirmado en enero, me refiero. Se confirmará esa entrada, porque imagínate, y da igual con qué gobierno entre según apriete Estados Unidos, a ver cómo reacciona ese gobierno títere. Pero realmente, cuando vuelvas con todas las enseñanzas africanas, esa politización y lo que estás viendo ahí en este momento, te va a ser difícil no quedar mal herido con lo que vas a. De cara a la política local, me refiero. Ves a esta gente jugándoselo todo y de repente, cuando te llegan en la política local, hay que ser un poquito más, hay que ser reformistas, tal, te van a entrar todos los males, ¿eh? Sí, no, es tremenda la situación en Argentina. Lógicamente también la sigo desde acá. El escenario político creo que no podría ser peor de lo que es por el nivel de los candidatos en todos los aspectos. La vulnerabilidad, ¿no? de mi pueblo en que les metan ideas con gente como es el caso de Milei. Yo la verdad que pensé que eran cosas que en Argentina podían encontrar, tal vez una banca o algo así en el Congreso, pero nunca que podría llegar a haber ganado las elecciones primarias, ¿no? Por poco margen, pero que las ganó y que entonces, lógicamente, eso le marca una posibilidad para las generales. Pero evidentemente, bueno, Argentina no escapa a la realidad del mundo. Este, esta gente que son en definitiva creaciones de los grupos de poder. En Argentina es abiertamente una de las caras del sionismo, es Milei. O sea, tampoco hay que ser tan estratega. O sea, básicamente es eso. Milei es una de las caras del sionismo creada al estilo Zelensky en Ucrania, muy al calor de los medios corporativos. O sea, a Zelensky lo crearon, es un invento de Prigozhin, un oligarca No, pero sionista sí, no, israelí. de Kolomoisky. Ah, perdón. Uy, gracias. Se nota que estoy cansado. Igor Kolomovsky, que es al mismo tiempo el que era gerente de Burisma, la misma empresa de gas en la que habían puesto al hijo de Biden, Hunter Sí, Biden. sí. Bueno, y lo crea a través de los medios de comunicación con esa serie de la productora El Kvartal 95, en donde al tipo era supuestamente en la ficción un profesor de escuela secundaria que se convierte en presidente y termina eso pasando de la ficción a la realidad. En Argentina, Milei era un típico personaje de los paneles, de los supuestos programas periodísticos, había de todo, y entonces medía mucho rating porque el tipo gritaba y decía cosas sin demasiado sentido, pero insultando a lo que él le dice todavía la casta política. Entonces, de cualquier partido, ¿sí? Y entonces, claro, en un país con un desempleo creciente, con un montón de falta de oportunidades, ese mensaje fue permeando. En el caso de Zelensky, en Ucrania, era
el mensaje anticorrupción. En el caso de Milei en Argentina, que el proceso es bastante similar, el proceso estaba vinculado a, en Argentina le decimos los ñoquis del Estado, o sea, no sé cómo le dicen, todo el aparato burocrático del Estado que hace gastar mucho y que supuestamente es como que los empresarios terminan manteniendo a un sector de la población, y eso lo hace un sector político que le dice la casta política para generar votos y que eso los mantiene en el poder. Esa es la lectura básica de Milei, ¿no? Y claro, detrás de eso no hay un gran proyecto más que la venganza de cerrar todos los ministerios y dejar de mantener supuestamente a esa gente, expulsándolos de su trabajo. Y bueno, esto fue permeando a poco, una cosa así media loca de dolarizar la economía, algunos temas muy, muy extremos, como es la libertad de vender sus propios órganos, la gente, o sea, que vendas un riñón y si no tenés trabajo, vende un riñón, que si te fijás, es uno de los temas menos abordados del conflicto en Ucrania, la venta ilegal de órganos de soldados ucranianos hacia terceros países. Y de niños. Con Dani hicimos un programa todo sobre eso. Mm. Recomiendo mucho el artículo de María Zaharova. Pásame luego el link del artículo y el link del programa de Dani para que lo pongamos en el Telegram. Dale. El artículo de Zaharova es muy bueno, debe tener un mes, porque ella va desgranando todas las leyes ucranianas que fueron cambiando para que Ucrania pueda vender los órganos de sus soldados. Primero, cambiaron a una manera en la que en Ucrania ya no hacía falta, es increíble, tener la firma del donante. O sea, podías recibir el órgano anónimo. O sea, es increíble, pero es así. Todo esto en los meses que inició el conflicto, fueron cambiando. Fíjate, o sea, si el Congreso tendría interés en tratar esos temas. ¿Por qué? Porque se armó todo un negocio vinculado a eso. Después, como si eso no alcanzara, el Congreso ucraniano determinó que la venta de órganos tampoco ya había que reconocer el IVA, o sea, que ni siquiera te cobren el 21% de impuestos por venderle un órgano a otro país. Básicamente, de Ucrania están saliendo hígados, riñones a 5.000 euros, que en Estados Unidos, en Israel, pagan más de 10 veces más. Todo en el mercado ilegal, porque no hay un mercado legal de venta de órganos en el mundo. Estamos hablando de la peor calaña del tráfico, y que en el contexto de guerra, evidentemente ellos lo están haciendo con su propia tropa, al punto, y están en creo que en el artículo de María Zaharova también, ellos se instalaron, al mejor estilo Hitler, crematorios en los frentes de campaña, y al principio, cuando los rusos avanzaban y encontraban crematorios, no entendían, o sea, está bien, pero ¿cómo? ¿Para qué es tanta urgencia, no? Claro, a los cuerpos que le iban sacando, si después los enterraban y alguien los exhumaba, se iban a dar cuenta que le faltaban los órganos. La única manera de no justificar eso es cremar el cuerpo después del robo de los órganos. Entonces, esas son cosas que pasan durante el gobierno de Zelensky y esas son cosas que Javier Milei propone para la Argentina. Hay una cosa común en la creación de estos personajes, que no haya un movimiento político que le marque ningún tipo de línea ni de horizonte. Y bueno, evidentemente, si Zelensky llevó a Ucrania a ese abismo del que ahora no sabe ni él cómo salir, porque o sale muerto, porque ya cumplió su vida de estúpido útil, o sale, no sé, tal vez consiguiendo que otra persona asuma como presidente. En el caso de Milei, desde mi perspectiva, lo que él busca es lo que es el inicio de la balcanización de Argentina, ¿sí? Que es un proyecto que puede estar en marcha no solamente por lo que es la división territorial en sí, sino que hay un decreto de Macri que ya dejó firmado, en el cual las deudas de Argentina pueden pagarse con recursos. Entonces, el FMI o tus acreedores te dicen, bueno, vos me estás debiendo tanto, no te hagas problema.
Yo me quedo en Vaca Muerta, que es nuestra principal fuente de extracción de hidrocarburos, y de ahí voy sacando lo que vos me vas debiendo, después te aviso, ¿sí? Poco más, poco menos puede ser eso, puede ser los recursos de agua dulce, y eso es algo que ya está firmado por Macri. O sea, solamente falta implementarlo. Eso es peor todavía que la ocupación territorial, porque la ocupación territorial genera esta cosa de defensa, como lo estamos viendo en esta parte de África. Ahora, si da la sensación de que el país sigue teniendo los mismos colores de la misma bandera, pero en realidad todo sale hacia afuera, bueno, es parte, ¿no?, de estos proyectos extractivistas que vemos en otras partes del mundo, pero que pensábamos que en Argentina, por lo menos a ese nivel, no podía ocurrir. Ahora realmente siento que estamos a las puertas de todo eso. Ya Ucrania en estos años era reconocido, ahora no lo reconocen, pero era reconocido como el sitio de más corrupción de toda Europa, uno de los de más corrupción del mundo. Era el sitio conocido por la venta de niños de vientres de alquiler con granjas enormes. O sea, la situación moral, ética, corrupta de ese país era ya de una avanzadilla importante para conseguir esto. Pero lo que tú me estás contando es ese mecanismo prácticamente nazi de conformación de estructuras para la muerte, pues aquí de estructuras para la muerte e implementación de órganos. Creo que escuché que hasta incluso la declaración de persona muerta o persona que no se puede salvar la vida depende ya de muchos menos elementos legalmente como para que un señor pueda decir, ahora está para sacar órganos, ya no se puede salvar, fuera, venga para allá. Y lo decide una No, sola persona. algunas investigaciones, Chema, esto es increíble. Claro, el transporte de órganos es muy, muy complejo y necesita un tiempo muy, muy rápido, ¿no? Que a veces Claro, el frente de batalla no lo tienen. Pero que entonces hay países como Israel y Estados Unidos que aceptan, vamos a decir, curar a los convalecientes, a los que están muy, muy heridos, pero todavía con vida. En realidad es llevarse los órganos con todo y persona, latiendo, sabiendo que cuando llegue al lugar donde supuestamente le van a dar un cuidado, ahí llega para sacarle los órganos. ¿Sí? Y evidentemente de esto es algo de lo que no se habla en los medios corporativos, porque ya es imposible contenerlo. Ya es imposible contener esto. Desde la propia Ucrania están saliendo muchísimas denuncias y evidentemente es algo de que cuando pasen los años mucha gente va a empezar a decir, bueno, en realidad pasaba esto, pero no se hablaba porque lógicamente, imagínate un soldado que cree que está dejando la vida por su país o algo por el estilo y que después lo destripan para vender sus órganos después de que estuvo en el frente de batalla. Eso es parte de la realidad actual. Imaginémonos en el caso también de los que van como mercenarios, ¿no? Imaginémonos un mercenario latinoamericano. O sea, ¿qué reparo van a tener en curarlo de una situación compleja, teniendo la posibilidad de vender los órganos y que se muera? Esa es vale. la guerra de Zelensky y ese es el perfil de Milei en la República Argentina. Terrible. Bueno, aquí Ceci Palacios te dice que hay un principio de 1648 sobre la soberanía. El único que puede hacer eso es con la aprobación del pueblo. Y según el economista Michael Hudson, Argentina debería hacerse uso de ese principio para resolver esto de la entrega de las riquezas. Y luego por aquí Ceci dice, Sebas, vitamina C, zinc, y si puedes conseguir ivermectina sería ideal. Y yo te digo que tienes un doctor que se llama doctor Firas, que está en el Politburó y al que tienes que hacer una llamadita de teléfono por WhatsApp y él te dirá exactamente lo que opina de tu estado de salud, te hará una auscultación virtual y te dirá por dónde estás para que lo gestiones. Tienes ese doctor dentro del equipo de Politburó Es cierto. y Firas, te puedo decir que colaboró con los doctores venezolanos cuando yo caí con el COVID en Venezuela y él estuvo al tanto con los doctores venezolanos, la doctora Castro, y estuvo intentando, bueno, pues ver toda mi situación y todo para hacer un seguimiento luego, ¿no? O sea que es una persona Vale, que se puede, agradece, se a agradece. la que puedes acudir. Bueno, pues nada, yo no te quiero entretener más, que llevas ya un buen rato y un buen esfuerzo. Todo lo que has dicho, la gente está encantada.
vuelve cuando puedas, quieras, pero si no puedes, quieres, tú cada semana aquí un informe con nosotros, sí o sí. El viernes tenemos un cineforum con el caso Coca-Cola, en el que estará Dan Kovalik, que es el protagonista del documental. Estará con nosotros, será, en vez de hacer el informe, haremos a las 6:30, empezará el programa, y a las hora nuestra, por tanto 4:30 hora tuya, y el programa, la película, a las 8, que dura 1 hora y media, termina la película, y de 8 a 10, esas 2 horas, estará Dan Kovalik con nosotros y haremos un debate en el que estaréis participando oportunos que queráis, un debate con él, y yo de momento haré yo una traducción libre, ya sabes, porque no tengo de momento así un traductor oficial, así que si estás, incluso tú puedes colaborar, y si no, el que esté, y más o menos él creo que entiende el castellano bien, pero no habla castellano. No pasa como con el camarada norteamericano, que si está, igual abuso de su amabilidad, y también le pido que nos ayude. Pero bueno, será un Vale. día interesante el viernes con eso. Ya te iré contando. Mañana estaremos con Haití, con Bois Rolín y con Laura Tafetani, y pasado mañana estaremos con Chile, aparte de todos los demás temas de autoridad, evidentemente, pero con Chile, con Eduardo Artés, que vendrá por aquí, y también vendrá, espero, Tito Tricot, que por lo que veo hoy no ha podido participar, y será Eduardo Artés, el el... gran protagonista de Hispan TV eh, actualmente. sí, y eso, no sabía yo tal Tiene, cosa. tiene un programa en Hispan TV. ¿Sí? No lo sabía, no lo sabía, no sabía. Pero bueno, el estar aquí, que sabes que ha estado aquí unas cuantas veces, al principio de cuando hacíamos trabajos con todas las movilizaciones que había en Chile y tal, fue de los que estuvo aquí bastante, pero no sabía tal cosa. Ya luego te llamo y me cuentas. Bueno, abrazo enorme, Sebas. Voy a poner esto Bueno, en data cuídense. urgente. Sigue estando el documental para disposición de todo el mundo, Ahí ¿no? está, Tango de Libertad en Lugansk. Si alguien no lo vio todavía, se lo recomendamos mucho. Lo estamos poniendo a competir en algunos lugares. Nos ha traído satisfacciones buenas. Y ahí están, son varios capítulos, pero se pasan porque hay mucha información interesante que contrasta lógicamente lo que dicen los medios corporativos. Así que en YouTube, Tango de Libertad en Lugansk, ahí se puede ver. Ahí lo ponemos, ese trozo con su música y con su vídeo de 4 o 5 minutos, y luego ya os leo el chat de YouTube. La historia siempre, hermano Sebastián. Un Dale, chao abrazo Chema, gracias. a ti. Дорогой Себастьян, пусть Господь даст нам силы, крепости, помощи и милости Божией, чтобы помощь, милость Божия Господа была с вами. Это польский танк был. Кого, бля? Están viendo aquí a mis espaldas, es un dique absolutamente seco. Y esto pasa porque las fuerzas ucranianas han cortado la circulación del río Severodonetsk y eso hace que el agua no pueda llegar. Una entereza, una valentía, una moral altísima vemos en cada una de estas tropas que realmente merecen todo nuestro reconocimiento. Hay fuego cruzado, bombardeo fuerte en este momento.
se escuchan los disparos, se escuchan las detonaciones. Tango de Libertad en Lugansk es un reconocimiento de Latinoamérica al heroico pueblo del Donbass. Las bombas caen, son bases claves del enclave en la redonda. Esperan a Virginia porque saben que si las masas no saben, salen masas y las lanzas ante el hierro saben morir sus sueños de libertad, de humanidad sin yugo. La información será la mejor carta ante el verdugo, porque a su condición se llevó vidas porque pudo. Pero esto no es la selva y los pueblos no son felpudos. La dignidad en su estado más puro se mantuvo. Oídos atentos, ¿qué intereses tiene el que te está contando el cuento? Ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Información como mercancía, de formación llenan alcancías. Otra misión, invasión, la CIA, la perdición, rendición, no hay guía. Una estampida de vida debidamente establecida. Nacida tu rebeldía es la que desintegra esta historia de fantasía en este mundo en guerra. Se desgarran las guitarras que a tu conciencia se aferran. El Mayadín.